Hay dolores que no se cuentan en voz alta, se llevan por dentro, en silencio, y muchas veces se viven a solas. Uno de ellos es ver a alguien que amas caminar lejos de Dios. No es solo una tristeza espiritual, es una herida diaria. Es mirar a un hijo, a una hija, a un nieto, y sentir que algo esencial se ha perdido, aunque la vida siga su curso normal. Sonreír en las reuniones familiares mientras por dentro el corazón se aprieta, preguntándose en qué momento se rompió ese lazo invisible que antes parecía tan firme. Padre Pío decía que el amor verdadero siempre duele cuando no puede proteger. Y ese dolor lo conozco bien. Hace poco hablé con una mujer mayor, una abuela de 70 y tantos años. Llegó con los ojos cansados, la voz temblorosa y una culpa que no le pertenecía. Me dijo que había hecho todo como debía hacerse. Bautizó a sus hijos, los llevó a la iglesia, les enseñó a rezar. Hoy ninguno va a misa. Sus nietos no saben persignarse. Y cada vez que ella intenta hablar de Dios, el ambiente se enfría, las visitas se acortan, el silencio se vuelve incómodo. Con lágrimas me dijo algo que todavía resuena en mi interior. Siento que fracasé. Tal vez tú también has sentido eso. Tal vez has pensado que fallaste como padre, como madre, como abuelo, que si hubieras insistido más, hablado más fuerte, corregido antes, hoy todo sería distinto. Y cuando ese pensamiento llega, trae consigo impotencia, frustración y una culpa que pesa demasiado. Porque amar así es agotador. Querer, salvar y no saber cómo hacerlo, duele más de lo que muchos imaginan. Muchos, desde ese dolor, intentan lo único que creen posible. Insisten, corrigen, recuerdan pecados, reenvían mensajes religiosos, reclaman ausencias en la iglesia. Y cada intento, aunque nace del amor, termina creando distancia. Entonces aparece una pregunta silenciosa que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si todo lo que hago, en lugar de acercar, está alejando aún más? Padre Pío fue muy claro en esto, aunque no siempre resulte fácil de aceptar. La fe no entra por presión. La fe no nace del miedo ni de la obligación. La fe despierta cuando el alma se siente tocada, no empujada. Puedes llevar a alguien hasta la puerta de una iglesia, pero no puedes obligarlo a encontrarse con Dios. Ese encuentro es siempre personal, íntimo y libre. Cuando la fe se presenta como una carga, como un reproche constante, como una lista interminable de errores, deja de ser una buena noticia y se vuelve un peso. Y nadie se acerca a algo que lo hace sentir juzgado o insuficiente. Piensa con honestidad. ¿Volverías a un lugar donde siempre te recuerdan lo que haces mal? ¿Buscarías refugio donde solo encuentras presión? Aquí comienza una verdad que libera, aunque al principio incomode. Tu misión no es convencer, ni forzar, ni vigilar el camino espiritual de quienes amas. Eso no te corresponde. Tu lugar es otro, mucho más profundo, mucho más poderoso. Y cuando esto se comprende de verdad, algo dentro empieza a cambiar. Cuando una persona entiende que no puede controlar la fe de otro, suele aparecer una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque deja de cargar un peso imposible, miedo porque ya no sabe qué hacer con las manos vacías. Y es ahí donde muchos se confunden, pensando que soltar significa abandonar, que dejar de insistir es lo mismo que dejar de amar. Pero no es así. Soltar no es desentenderse. Soltar es confiar. Padre Pío repetía que Dios actúa en el silencio mucho más de lo que creemos. Y ese silencio no es ausencia, es trabajo invisible. El problema es que a nosotros nos cuesta aceptar lo que no podemos ver. Queremos resultados, señales claras, cambios rápidos. Queremos saber que nuestras palabras funcionaron, que nuestras advertencias sirvieron de algo. Pero la fe no se mueve con esa lógica.
He visto dos caminos muy distintos en familias que viven el mismo dolor. Unos convierten cada encuentro en un campo de tensión. La conversación siempre termina en reproches, en recordatorios incómodos, en miradas duras. Poco a poco las visitas se espacian, las llamadas se acortan. El amor sigue ahí, pero está cubierto de resentimiento, y la fe que debería unir se vuelve una pared que separa. Otros hacen algo que parece extraño, incluso irresponsable a los ojos de muchos. Dejan de presionar, dejan de corregir cada gesto, dejan de usar a Dios como argumento en cada discusión. No porque hayan dejado de creer, sino porque deciden creer de otra manera. Eligen amar sin condiciones visibles, escuchar sin interrumpir, compartir la mesa sin agendas ocultas, y al mismo tiempo, en silencio, profundizan su propia vida interior. Algo curioso ocurre entonces, cuando el ambiente se llena de paz, cuando desaparece el juicio constante, cuando la relación se sana, la fe deja de ser una amenaza. Se vuelve una presencia discreta, pero real. Y a veces, en momentos de crisis, de cansancio o de dolor, esa presencia es recordada, no como una obligación, sino como un refugio posible. Jesús nunca persiguió a nadie para obligarlo a seguirlo. Invitaba, miraba con amor y respetaba la libertad, incluso cuando dolía. Cuando alguien se iba, él no gritaba detrás, dejaba la puerta abierta. Ese gesto, tan humano y tan divino a la vez, nos enseña más de lo que creemos. Tal vez hoy no estás llamado a hablar más de Dios, sino a reflejarlo mejor. Tal vez no necesitas convencer con palabras, sino mostrar con tu forma de vivir que la fe no quita alegría, no rompe vínculos, no endurece el corazón. Porque cuando alguien ve paz verdadera, tarde o temprano, quiere saber de dónde nace, y ahí, solo ahí, cuando el otro pregunta, cuando el corazón se abre por sí mismo, la palabra encuentra espacio. No antes, no a la fuerza, no desde el miedo. La semilla solo germina cuando la tierra está lista, no cuando es golpeada. Hay algo que muchas personas no quieren escuchar, pero que libera profundamente cuando se acepta. Tú no eres quien convierte, tú no eres quien salva. Ese trabajo no te pertenece. Padre Pío lo decía con firmeza y con ternura al mismo tiempo. Cuando intentas ocupar el lugar de Dios en la vida de otro, no ayudas, estorbas. No porque tengas mala intención, sino porque el amor, cuando se vuelve controlador, deja de ser amor y se transforma en miedo. Gran parte del sufrimiento nace de ahí, del miedo a que el otro se pierda, a que tome un camino distinto al que soñamos, a que se aleje para siempre. Ese miedo se disfraza de preocupación espiritual, pero en el fondo es temor a perder. Y el temor, aunque parezca lógico, nunca produce frutos buenos, solo genera rigidez, dureza y distancia. Dios no trabaja con ansiedad, Dios trabaja con paciencia. Mientras tú te desesperas por no ver cambios, Él actúa en lo profundo, en zonas que no alcanzas a comprender. Hay heridas, dudas, búsquedas internas que tú no ves y que forman parte del camino de esa persona. No todo alejamiento es rechazo. A veces es una etapa de silencio interior, una fe que se está reformulando, una búsqueda más madura que todavía no sabe cómo expresarse. Muchos adultos se alejan de una fe infantil porque ya no les responde. No porque odien a Dios, sino porque necesitan conocerlo de otra manera. Y cuando se les presiona para volver a lo de antes, se sienten incomprendidos, tratados como niños, no como personas que están creciendo. Eso genera rechazo, no apertura. Hay hijos que no pisan una iglesia, pero viven con una conciencia recta, con compasión, con un sentido profundo de justicia. Hay nietos que dicen, no, creer, pero se conmueven ante el dolor ajeno y ayudan sin esperar nada a cambio.
¿De verdad crees que Dios no está ahí? ¿De verdad piensas que Él no ve esos corazones? La fe no se mide solo por prácticas externas, se reconoce por los frutos. Y muchas veces esos frutos aparecen antes de que la persona vuelva a nombrar a Dios con palabras. Padre Pío confiaba profundamente en eso. Sabía que Dios llega por caminos que no siempre coinciden con los nuestros. Por eso, una de las decisiones más difíciles, pero más sanadoras, es esta: dejar de vigilar el camino del otro y empezar a cuidar el propio. En lugar de gastar energía intentando cambiar a quien amas, permítele a Dios transformarte a ti. Tu paz, tu humildad, tu capacidad de pedir perdón, tu manera de amar sin condiciones, hablan más fuerte que cualquier corrección. Cuando tú cambias, algo se mueve alrededor, no porque lo planees, sino porque la autenticidad se siente, y esa autenticidad abre puertas que la insistencia siempre cerró. No es magia, es coherencia, es dejar que Dios actúe primero en ti, para que luego, si Él quiere, actúe a través de ti. Hay un momento en el que el alma se cansa de luchar, no de amar, sino de pelear, de discutir siempre lo mismo, de repetir las mismas frases, de salir de cada encuentro con una sensación de derrota. Y ese cansancio, aunque duela, puede ser el inicio de algo nuevo. Porque cuando dejas de pelear, empiezas a escuchar. Y cuando escuchas de verdad, muchas verdades ocultas salen a la luz. En muchas historias de alejamiento espiritual hay también heridas relacionales. Palabras duras dichas hace años, expectativas que nunca se cumplieron, sensaciones de no haber sido aceptado tal como uno es. A veces, la distancia con Dios va de la mano con la distancia emocional dentro de la familia. Y mientras esa herida siga abierta, cualquier intento de hablar de fe suena vacío. Sanar la relación no significa renunciar a tus convicciones. Significa elegir el vínculo por encima de la necesidad de tener razón. Significa atreverte a decir perdón cuando sea necesario, aunque duela el orgullo. Significa escuchar sin preparar una respuesta defensiva. Validar el dolor del otro, aunque no compartas todas sus decisiones. Padre Pío acompañó a muchas personas que regresaron a Dios no por un sermón, sino por una relación restaurada. Porque cuando el amor se siente seguro, el corazón baja las defensas. Y solo un corazón desarmado puede abrirse a lo espiritual. Hay padres que después de años de silencio o conflicto, se atrevieron a dar un paso humilde, una llamada sin reproches, una carta sincera, un encuentro donde el objetivo no fue corregir, sino abrazar. No cambió todo de inmediato, pero algo esencial se reconstruyó: la confianza. Y donde hay confianza, hay camino. No se trata de manipular con bondad. Se trata de amar de verdad, sin condiciones ocultas, sin la esperanza secreta de que el otro cambie para entonces poder aceptarlo. El amor auténtico se ofrece tal como es, libre, paciente, constante. Cuando la relación se sana, la fe deja de ser un tema prohibido. Ya no genera tensión automática. Puede aparecer de forma natural, en una conversación sencilla, en un momento de dificultad, en una pregunta inesperada. Y cuando eso ocurre, el mensaje llega distinto, porque viene envuelto en amor y no en presión. Tal vez hoy Dios no te pide que hables más, sino que ames mejor, que cuides el vínculo, que reconstruyas puentes, que dejes de usar la fe como un argumento y empieces a vivirla como una presencia silenciosa, firme y acogedora. Porque el amor sincero prepara el terreno donde Dios, a su tiempo, puede sembrar. Hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse con honestidad. ¿Qué imagen de la fe estoy mostrando con mi propia vida? No con mis palabras, no con mis consejos, sino con mi manera de reaccionar, de hablar, de tratar a los demás cuando nadie me observa.
porque la fe que más impacta no es la que se predica, sino la que se respira. Padre Pío insistía en que una fe sin alegría termina siendo un peso para quien la vive y una carga para quien la observa. Y esto duele admitirlo, pero es necesario. Si tu vida está marcada por la amargura, por la queja constante, por el juicio duro hacia los demás, aunque reces mucho, lo que transmites no atrae. Nadie desea lo que parece quitar paz en lugar de darla. La fe auténtica no elimina los problemas, pero cambia la forma de enfrentarlos. No vuelve la vida perfecta, pero la hace más humana. Cuando alguien ve que en medio de dificultades sigues teniendo serenidad, cuando nota que sabes pedir perdón, que no necesitas ganar todas las discusiones, que puedes amar incluso cuando no te devuelven lo mismo, algo se despierta. No es admiración superficial, es una pregunta silenciosa que nace en el corazón. ¿De dónde viene esa fuerza? Muchos esperan que sus seres queridos regresen a Dios escuchando argumentos, cuando en realidad lo que más los toca es el testimonio de una vida transformada. Una persona que se vuelve más paciente, más compasiva, más libre interiormente, se convierte sin darse cuenta en un signo vivo. Y ese signo habla incluso cuando guarda silencio. Aquí hay otra verdad incómoda. A veces pedimos que los demás cambien, cuando en el fondo somos nosotros quienes necesitamos ser purificados. No en lo esencial de la fe, sino en la manera de vivirla. Menos rigidez, menos control, menos miedo, más confianza, más humildad, más abandono en Dios. Cuando tu vida espiritual se vuelve una fuente real de paz, cuando ya no necesitas imponerla para sentirte seguro, empiezas a transmitir algo distinto, y eso distinto se percibe, no como presión, sino como invitación, no como obligación, sino como posibilidad. Padre Pío sabía que Dios actúa a través de las almas que se dejan transformar primero. Por eso insistía tanto en la conversión personal, no para ser perfectos, sino para ser verdaderos. Porque la verdad, cuando se vive, ilumina sin hacer ruido. Tal vez el mayor regalo que puedes ofrecer hoy a quienes amas no es un consejo más, ni una corrección mejor formulada, sino una fe vivida con coherencia, con ternura y con esperanza. Una fe que no asfixia, sino que acompaña. Una fe que no exige, sino que sostiene. Hay una forma de oración que nace del miedo y otra que nace de la confianza. A simple vista parecen iguales, pero en el fondo son muy distintas. La primera intenta controlar a Dios, decirle qué hacer y cuándo hacerlo. La segunda se abandona, entrega y descansa. Padre Pío siempre invitaba a esta última, porque es la única que transforma de verdad. Cuando oras por alguien que amas, no estás llamado a pedir que sea forzado, corregido o quebrado. Estás llamado a confiarlo, a decirle a Dios con sinceridad que tú no sabes cómo llegar a su corazón, pero que Él sí. Esa oración no grita, no exige, no se desespera. Esa oración susurra y espera. Hay personas que rezan mucho, pero viven tensas. Rezan pidiendo cambios en los demás, pero nunca se preguntan en qué necesitan cambiar ellas mismas. Y esa incoherencia se nota, porque la oración auténtica siempre empieza por dentro. Siempre transforma primero al que ora. Cuando de verdad te pones en manos de Dios, empiezas a pedir algo distinto. Sabiduría para callar cuando hablar solo hiere. Paciencia para esperar cuando todo en ti quiere apresurar. Humildad para reconocer errores pasados. Amor para seguir presente sin imponer condiciones. Y esa transformación interior es, muchas veces, la respuesta más grande que Dios concede.
He visto personas que al cambiar su forma de orar, cambiaron su forma de amar, dejaron de vigilar, de controlar, de corregir constantemente, y sin darse cuenta, su entorno se volvió más liviano, más humano, más habitable. La fe dejó de ser una amenaza y empezó a sentirse como un refugio posible. Otra cosa importante es aceptar que no todo se resuelve rápido. Dios no trabaja con prisa, trabaja en profundidad, y lo profundo requiere tiempo, a veces años, a veces décadas. Eso no significa que no esté actuando, significa que está construyendo algo que no se derrumba con facilidad. Santa Mónica oró durante años por su hijo, sin ver cambios inmediatos, y aún así, nunca perdió la confianza. No porque tuviera garantías, sino porque conocía a Dios. Sabía que Él escucha incluso cuando guarda silencio. Sabía que cada oración dejaba una huella, aunque no fuera visible. La paciencia espiritual no es resignación, es esperanza madura. Es seguir amando sin exigir resultados. Es seguir confiando sin pruebas. Es creer que Dios ve lo que tú no ves y que actúa donde tú no alcanzas. Cuando aceptas esto, el corazón se calma, no porque el dolor desaparezca, sino porque ya no estás solo cargándolo. Lo entregas. Y en ese gesto sencillo, silencioso y profundo, algo empieza a ordenarse por dentro. Hay algo que cuesta mucho aceptar cuando se ama de verdad. No todos los caminos son iguales, ni todos los tiempos coinciden con los nuestros. Cada persona tiene su propio ritmo interior, su propia historia, sus propias luchas silenciosas, y Dios respeta eso profundamente. Padre Pío repetía que la gracia no se impone, se ofrece, y solo florece donde encuentra libertad. Muchos sufren porque esperan un regreso exacto, una fe vivida de la misma manera que ellos la viven. Pero a veces el reencuentro con Dios no ocurre como lo imaginamos. Ocurre de forma discreta, distinta, incluso desconcertante. Y cuando no sabemos reconocerlo, pensamos que todo está perdido, cuando en realidad algo está naciendo. Hay quienes se alejan de las formas externas, pero conservan un corazón sensible al bien. Hay quienes dejan la práctica religiosa, pero siguen buscando sentido, verdad, justicia, amor. Ese deseo profundo no nace de la nada. Es señal de que Dios sigue obrando, aunque no lleve el nombre que nosotros esperamos escuchar. Por eso es tan importante aprender a respetar la libertad del otro sin dejar de amar. Respetar no es aprobar todo, es reconocer que el amor no controla. Dios mismo permite que nos alejemos, aunque le duela, porque sabe que un amor obligado deja de ser amor. Si Él actúa así, ¿por qué nosotros habríamos de hacer lo contrario? Hay un punto en el camino espiritual en el que debes preguntarte con honestidad si tu paz depende de que el otro cambie, si tu serenidad, tu alegría y tu capacidad de amar están condicionadas a que esa persona vuelva a la iglesia. Entonces el amor se vuelve una carga para ambos, porque el amor verdadero no negocia, ama y permanece. Esto no significa rendirse ni perder la esperanza. Significa amar sin condiciones visibles, orar sin exigir resultados, acompañar sin manipular y confiar en que Dios, que conoce el corazón de cada persona mejor que nadie, está escribiendo una historia más profunda de la que tú alcanzas a ver. A veces el regreso no es inmediato, a veces no ocurre en esta etapa de la vida, y aceptar eso duele. Pero también libera, porque te permite seguir amando sin vivir en tensión constante, sin esperar señales que te devuelvan la calma. Padre Pío enseñaba que cuando el alma se abandona de verdad, encuentra una paz que no depende de los acontecimientos externos. Esa paz no nace de entender todo, sino de confiar en quien lo sostiene todo. Y cuando esa paz se instala en ti, tu manera de mirar, de hablar y de amar cambia.
Y ese cambio, aunque no lo controles, tiene un alcance que no imaginas. Hay una preocupación que pesa especialmente en el corazón de muchos abuelos. Ver crecer a los nietos sin fe, sin referencias espirituales, sin palabras sencillas para hablar de Dios. Y duele aún más porque sabes que ya no decides, que no eres tú quien educa directamente, que todo depende de otros. Esa sensación de impotencia es real y negarla no ayuda. Pero incluso ahí, tu presencia tiene un valor que no imaginas. No necesitas convertirte en maestro ni en predicador. Basta con ser abuelo, con amar, con cuidar, con estar. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les explica. Cuando sienten un amor seguro, constante y paciente, algo queda grabado en ellos, aunque hoy no lo comprendan. No se trata de imponer prácticas religiosas que generen conflicto. Se trata de vivir valores que hablan por sí solos. La bondad con la que los tratas, la forma en que escuchas, la manera en que agradeces. Un gesto sencillo antes de comer, una palabra de consuelo cuando están tristes. Todo eso enseña sin forzar. Muchos adultos que hoy han reencontrado la fe recuerdan algo aparentemente pequeño de su infancia, una oración aprendida sin presión, una abuela que hablaba de Dios con naturalidad, un abuelo que transmitía paz. En su momento no lo valoraron, pero esas semillas quedaron dormidas, esperando el tiempo adecuado para despertar. Padre Pío confiaba profundamente en la acción silenciosa de Dios en el corazón de los niños. Sabía que lo sembrado con amor nunca se pierde. Puede tardar, puede quedar oculto, pero no desaparece. Por eso no te angusties si hoy no ves frutos. No todo. Lo que crece es visible de inmediato. También es importante aceptar que amar así implica renunciar al control. No educas para ver resultados rápidos, educas para sembrar. Y quien siembra con paciencia, tarde o temprano confía en la cosecha, no porque tenga garantías, sino porque conoce la fidelidad de Dios. El dolor que sientes no es señal de fracaso, es señal de amor. Un amor que necesita ser purificado para no volverse amargo, transformado para no convertirse en presión, ofrecido para que sea fecundo. Cuando aceptas esto, el corazón se aquieta, no porque el problema desaparezca, sino porque ya no luchas contra lo que no puedes controlar. Y en esa quietud, Dios encuentra espacio para actuar de formas que tú no habrías imaginado nunca. Hay una verdad que sostiene todo lo que has escuchado hasta aquí, y aunque sea sencilla, tiene la fuerza de cambiar la manera en que llevas este dolor. Dios ama a las personas que tú amas infinitamente más de lo que tú jamás podrías amarlas. Antes de que tú ores, Él ya está presente. Antes de que tú sufras, Él ya acompaña. Antes de que tú intentes entender, Él ya está obrando. Tu dolor no es inútil, no es un error. Es la señal de un amor profundo que necesita encontrar descanso. No estás llamado a ser salvador, porque ya hay uno. Tú estás llamado a ser luz, y la luz no empuja, no persigue, no obliga. Simplemente permanece encendida, incluso cuando nadie parece mirarla. Cuando sueltas la necesidad de controlar, algo se libera dentro de ti. Empiezas a amar sin miedo, a orar sin ansiedad, a confiar sin exigir pruebas. Y esa forma de amar es la que más se parece al corazón de Dios. Un amor que no se retira cuando no obtiene resultados. Un amor que no condiciona su presencia. Un amor que espera sin endurecerse. Tal vez nunca veas todo el fruto de lo que has sembrado. Tal vez algunos caminos no se crucen como esperas. Pero nada de lo que fue amado de verdad se pierde. Ninguna oración sincera cae en el vacío. Ningún gesto de bondad queda olvidado. Todo cuenta, incluso cuando no lo sabes. Padre Pío enseñaba que la paz no nace de entender los planes de Dios, sino de confiar en ellos. Y esa confianza es un acto diario.
Hoy eliges confiar, mañana vuelves a elegirlo. No porque sea fácil, sino porque es lo único que te devuelve la paz. Sigue amando, sigue orando, sigue confiando. No desde la desesperación, sino desde la certeza de que Dios escribe historias más grandes de lo que tus ojos alcanzan a ver. Y tu lugar en esa historia es importante, aunque sea distinto al que imaginabas. Que la paz de Cristo habite en tu corazón, que la esperanza sostenga tus días, que el amor te dé fuerza para no rendirte y que encuentres descanso en esta verdad sencilla y profunda. Nada está perdido mientras hay amor, mientras hay oración, mientras hay vida.